Empezó. Bueno, lo primero de todo, me presento. Si es que para los que no me conocen, soy Nicolás Silva. Yo ya estoy egresado de pregrado, ahora me encuentro haciendo un magíster con Álvaro Pol relacionado a hormigón. Así que se supone que este es más que nada mi fuerte, si es que algunos me tuvieron en Dynamics. Bueno, acá me manejo algo más. La vía de comunicación, para cualquier duda, pregunta, lo que sea, acerca del curso, de los talleres, puede ser por mail o incluso por WhatsApp, me da lo mismo, ¿ya? Como dije anteriormente, la idea es que hagamos 7 talleres durante todo el semestre. Eh, el tiempo de entrega por lo general va a ser de 1 a 2 semanas. Dependiendo de la complejidad del taller, van a ser en pareja o individuales, pareja al azar. Y eso. Entonces, si es que no hay alguna duda, empecemos con este taller. El chat no lo estoy viendo mucho. A ver, voy a habilitar el archivo Canvas. El archivo Canvas se va a habilitar en la tarde cuando esté subida esta clase y la grabación de esta clase. Ya, entonces empezamos con, bueno, cada taller va a tener 2 partes, una parte más o menos teórica, explicando los procedimientos, y la segunda parte que va a ser como un ejercicio, que va a ser como un taller guiado de lo que ustedes van a tener que entregar. El primer taller es acerca de la dosificación de mezclas de hormigones convencionales, ¿ya? ¿Qué son los hormigones convencionales? Son hormigones básicamente normales, se podría decir, que no tienen ningún tipo de adición. Por ejemplo, hay hormigones con fibra, hay hormigones con distintos tipos de eh, materiales cementicios suplementarios, hay muchos tipos de hormigones, ¿ya? Este va a ser un hormigón convencional, ¿ya? Entonces, eh, partimos con las definiciones y procedimientos. ¿Qué es una dosificación? Una dosificación es un proceso para alcanzar la combinación óptima de cemento, agregados, agua, aditivos y adiciones, para hacer un hormigón de acuerdo a las especificaciones dadas, ¿ya? Como quizás se pueden acordar de materiales de construcción, que vieron muy superficialmente lo que es hormigón. El hormigón es un compuesto, ¿cierto? Que está compuesto por estos materiales, ¿ya? En donde no necesariamente tiene que ser compuesto de cemento, sino que también puede haber, aparte de cemento, pueden haber puzzolana, silica fume, ceniza volante, entre muchos otros. Más adelante en el curso van a ver en mayor detalle lo que son estos, ¿ya? Eh, y bueno, el hormigón no es solamente cemento, ¿ya? El común de la gente suele decir, oh, este es un pavimento de cemento. Eso está mal, es un pavimento de hormigón, ¿ya? El cemento es un componente del hormigón, pero no es el hormigón en sí, ¿ya? Para que lo tengan muy claro y cuando les digan esos cementos, no digan que está mal. El objetivo de una dosificación es lograr un balance razonable entre la trabajabilidad, resistencia, durabilidad y el costo del hormigón, ¿ya? ¿Qué era la trabajabilidad? Es la propiedad que determina el esfuerzo requerido para manipular una cantidad de mezcla de hormigón fresco, ¿ya? Más fácil, por ejemplo, hay ensayos en donde se puede ver la trabajabilidad, ¿ya? La trabajabilidad no es una propiedad en sí, sino que se tiene que medir como una propiedad indirecta, o más que nada, hay ensayos indirectos que miden trabajabilidad, ¿ya? Por ejemplo, en la foto de la izquierda está el ensayo de asentamiento de cono de Abrams, eh, en el cual podemos ver una trabajabilidad de hormigón más o menos media-baja, ¿ya? Es decir, que este hormigón no es tan fluido. Y a la derecha podemos ver un ensayo de escurrimiento de hormigón autocompactante, en donde ven que es una mezcla súper fluida, que puede ser incluso bombeable, ¿ya? Y estaríamos hablando de una trabajabilidad alta, ¿ya? Luego, la resistencia y la durabilidad se refieren a, bueno, la resistencia y la permeabilidad de la pasta de cemento hidratado están relacionados a través de la porosidad capilar, que a su vez está controlada por la razón agua-cemento y el grado de hidratación, ¿ya? Si nosotros tenemos, no sé si se acuerdan de materiales de construcción, pero se hablaba siempre de que mientras más agua
o mientras más agua en exceso, hay una mayor evaporación, por lo tanto hay una mayor porosidad capilar, lo que implica una menor resistencia y una menor durabilidad, ¿ya? La resistencia es una propiedad en sí del material, ¿ya? Cuánta resistencia a la compresión, por ejemplo, o resistencia a la tracción puede resistir este elemento, mientras que la durabilidad, tal como la trabajabilidad, no es una propiedad en sí, sino que se miden, hay ensayos que miden la durabilidad, pero indirectamente, ¿ya? Como el ensayo de permeabilidad al ion cloruro, por ejemplo, que al final una mezcla más porosa va a estar expuesta a agentes peligrosos, por así decirlo, o agentes nocivos que puedan dañar este hormigón, ¿ya? Entonces, por eso cuando nosotros tenemos más agua en exceso, tenemos mayor evaporación, mayor porosidad capilar y menor durabilidad, porque estamos exponiendo a nuestro elemento de hormigón a que se dañe más fácil. Por último, está el costo. En general, el insumo más caro del hormigón es el cemento, por lo que se busca minimizar su dosis, sin sacrificar el desempeño del material. ¿Cómo se logra esto? Minimizando la fracción de la pasta. La pasta es lo que es agua, cemento y aditivo, ¿ya? También el uso de otros materiales cementicios y el uso de aditivos, ¿ya? Con esto podríamos estar disminuyendo el costo sin sacrificar el desempeño del material. Bueno, lo que queremos ver en este laboratorio es cómo hacer una dosificación, ¿ya? Para eso existen diversos métodos de dosificación, entre los más utilizados. Si voy muy rápido me dicen, ¿ya? Y cualquier duda también me dicen. Entre los métodos más utilizados, por una parte está el método inglés, el cual es empírico, es decir, que se basa en experiencia, ya en todo lo que con el tiempo se ha recabado, se hacen fórmulas y por eso se dice que es empírico. Y este método es la base de recomendaciones de la norma NSH 170 de 1985, ¿ya? La norma NSH 170 habla sobre el hormigón y sus requisitos generales, ¿ya? Quizás ya tuvieron diseño en acero, había una norma también para acero, requisitos generales, ¿ya? Y tal, para cualquier material está como esa misma norma para el material en específico, ¿ya? Está el otro método, que es el método ACI, también es empírico, y es la base para la misma norma, pero del año 2016, que es la más actual, ¿ya? La que se ocupa hoy en día. Y también está el método de Faury, o Fury, no sé cómo se pronuncia, que es racional, el cual es un método basado en principios granulométricos. Se define una curva granulométrica ideal sobre la base de las características del hormigón deseado y los materiales disponibles, ¿ya? En este taller vamos a ver el método ACI, ¿ya? Que es el que eh, probablemente más se ocupa, ¿ya? Bueno, el método ACI es un reporte, que es el reporte ACI 211.1.91, ¿ya? El cual va a estar subido en Canvas, ¿ya? Por si lo quieren ver. Este es un PDF en el cual salen como paso a paso cómo se puede dosificar un hormigón convencional, ¿ya? Y esos pasos respetando la numeración de los pasos de este reporte, son los que vamos a ver a continuación. ¿Qué relaciona este método? Relaciona distintos requerimientos, como, digamos, como inputs, relaciona el tipo de construcción, la resistencia media de dosificación, condición de durabilidad, aire incorporado, trabajabilidad y las características de los agregados, ¿ya? Las características de los agregados son, por ejemplo, la absorción, la humedad, el tipo de agregado, el tamaño del agregado, etc., ¿ya? Y todo esto va a resultar en la dosificación del hormigón en peso SSS. Recordemos que SSS era saturado superficialmente seco, ¿ya? Y además les pongo esta imagen, ¿ya? En donde diferenciamos lo que es el peso húmedo, el peso seco y el peso SSS, ¿ya? Por una parte tenemos el peso húmedo que tiene, digamos, tiene esta agua libre, ¿cierto? Que está como por fuera del grano.
Y además tiene esta agua de absorción, que está dentro como en las porosidades del grano. Después está el peso seco, que no tiene absolutamente nada de agua, y el peso SSS, que no tiene esta agua, pero sí tiene el agua de absorción, ¿ya? Por eso sí dice saturado superficialmente seco. ¿Cuál es el procedimiento a grandes rasgos de este método? Es resolver una ecuación de compacidad con volúmenes reales de los componentes obtenidos en base a tablas que vamos a ver a continuación, ¿ya? Podemos ver esta fórmula en donde por una parte tenemos el volumen absoluto del cemento, luego del agua libre considerando arios SSS, el volumen absoluto del árido grueso, del fino, el aire, y todo esto tiene que sumar igual a 1 metro cúbico, ¿ya? ¿Por qué se hace así? Porque es mucho más fácil verlo después, por ejemplo, si uno quiere ver como en porcentajes cada componente del hormigón, si uno lo iguala a 1 metro cúbico, al tiro lo puede llevar a porcentaje. Decimos, ya tenemos un 20% de agua del total del volumen, ¿ya? O lo mismo con los demás componentes. Esto también se puede hacer en litros, en 1000 litros, como quieran, ¿ya? Eh, bueno, toda dosificación parte de la base de una especificación típica o tipo, o también uno puede hacer su misma especificación, ¿cierto? Siempre se puede grabar después porque es pésimo. ¿Dijiste la idea? Sí, la dije. Es como agregada, buenísima, como que aparte que sirve de corazón, ¿Una es como, pregunta? No. pero Se todo le dio tenemos el poco. micrófono. Pucha, tengo muchos juegos, por ejemplo. Ya, bueno, filo. Una especificación Gracias. típica tipo. Muchas posiciones del Kama Sutra, ya, como en, y hacemos eso, hacemos nosotros, lo ¿Cómo hacemos. la pago esta chica? Entonces, Pero avísale, María Ignacia está ahí con el Yo micrófono la avisé prendido. por si acaso. ahora Ya, tengo bueno. a dos amigas, ya, que revienten María un globo. Ignacia. Ah, Lo puedes mutear, lo puedes mutear. Ya, pero esa no creo que, como vamos a tener los globos. ¿Qué me está llamando? ¿Quién? ¿Quién te llama? Me estaba llamando. Ahí por- desactivé la sorry. Ya. Una especificación típica tipo, por ejemplo, puede ser esta, ¿ya? Usted es contratado para realizar el diseño de mezcla de una losa en un edificio de Valparaíso, ¿ya? La especificación, ahí notemos que dicen el lugar y también el tipo de estructura, ¿ya? La especificación que se le entregó es G30.5.12.58. Se indica además que se realizará un control esporádico de calidad en las muestras. El cemento a utilizar el melón especial, con un peso específico que según la norma tanto corresponde a clase por blanco pozolánico, grado corriente, ¿ya? ¿Qué significa este código? ¿Ya? ¿Qué significa este código? Primero, el G30 significa que este hormigón tiene que resistir 30 megapascales a los 28 días, también conocido como resistencia especificada, ¿ya? Después el paréntesis 5, quiere decir que tiene que haber a lo más un 5% de defectuosos. ¿Qué es este 5% defectuoso? Cuando uno tiene una estructura o en la obra, uno puede sacar unas cosas que se llaman testigos, que son se hacen, digamos, en la estructura unos hoyos, por lo general circulares, ¿ya? Y después se saca esa parte de hormigón y después se prueba la compresión. Y se ve si es que está cumpliendo o no con este requerimiento de la resistencia específica. Eso se hace solo si que no esté cumpliendo con los que mandáis al laboratorio. Ah, ya. O sea, lo que se hace es cuando hay camión mixer, cada 3.000, 5.000 metros cúbicos, empezáis a sacar muestras. Y además hay unos cilindros 15x30 que dejáis en obra y que vienen de los laboratorios, Dictuc, IBM u otros, y se los llevan a la obra, lo cubran en agua, o sea, en curado húmedo, y lo ensayan a los 28 días. Si es que la resistencia a los 28 días no da a lo que está especificando la especificación, ahí uno puede pensar en armar testigos, antes de pensar en botar un muro, cosas así. Perfecto. Ya, bueno. Igual eso lo vamos a ver Gracias por la acotación. en el taller de control de calidad. Sí. Bueno, este 5% defectuoso a lo que va es que dentro de dentro de todas esas pruebas puede haber solamente un 5% de defectuosos que estén por debajo de esta resistencia, ¿ya? Después está el tamaño máximo nominal del árido y el asentamiento de cono, ¿ya? Como pueden ver,
hay algo que mide las propiedades mecánicas, ¿cierto? Después como un índice estadístico, después las propiedades de los agregados, y después algo que mide las propiedades del hormigón fresco. ¿Ya? Entonces, el primer paso para este método es la selección de asentamiento de cono. Si es que en las especificaciones no hay cuánto quieren de asentamiento de cono, entonces se puede ver esta tabla, ¿ya? Y en función de la estructura, ¿ya? Del tipo de estructura, uno puede escoger el máximo o mínimo asentamiento, ¿ya? Después, la selección del tamaño máximo agregado apropiado. También, si es que... ¿Puedo ver el número de tabla? Sorry. todo esto está en el reporte, ¿ya? En el reporte Ya. que va a estar en Canvas. Bueno. ¿Ya? Después, la selección del tamaño máximo agregado apropiado, esto también, si es que no está en la especificación, se puede acudir a esto, ¿ya? Dependiendo del tipo de estructura, uno puede ver el tamaño máximo del agregado y después pedir, obviamente, un agregado con esos requerimientos. Por lo general, uno quizás pide el agregado y después lo coloca en la especificación, no al revés. Pero se puede hacer de las dos formas. Después el paso 3 es la estimación del agua de mezclado y contenido de aire, ¿ya? Teniendo el tamaño máximo nominal del agregado y el asentamiento de cono, entonces uno acude a esta tabla, que es del mismo método. Entonces, vemos acá arriba, por ejemplo, si tenemos un asentamiento de cono de 4 centímetros, vamos a esta fila y vemos después el tamaño máximo nominal del agregado. Entonces ahí tenemos el agua de mezclado, esto en metros, o sea, en kilogramos por metro cúbico, ¿ya? El paso 4 es la selección de razón agua-cemento, ¿ya? WC. Hay dos formas y se debe escoger la menor razón, ¿ya? La primera forma es según resistencia, la segunda forma es según exposición, ¿ya? Primero está la según resistencia, en donde se debe determinar la resistencia requerida según esta fórmula, ¿ya? ¿Qué es esta fórmula? FM es la resistencia requerida o de proyecto, ¿ya? Después está FC, que es la resistencia especificada, que es la que está en las especificaciones técnicas. Si nosotros tenemos un hormigón G30, entonces nuestra resistencia especificada es 30 megapascales, ¿ya? T y S es un factor estadístico y la desviación estándar, ¿ya? ¿Por qué se hace así? Este gráfico yo lo saqué de un curso que hice que se llama Construcción en hormigón armado el semestre pasado, ¿ya? Que si es que se quieren dedicar a hormigón y si es que el curso llega a estar, les recomiendo tomarlo. ¿Y por qué se toma esta fórmula? Porque por una parte nosotros tenemos esta curva segmentada azul, donde es la resistencia característica del proyecto, ¿ya? Esta resistencia se halla como la resistencia promedio móvil de 3 probetas. No se preocupen de eso. El problema es que este al final es un promedio, si es que nosotros tenemos una resistencia por debajo de ese promedio, o por muy debajo de ese promedio, puede ser menor a la resistencia mínima, por ejemplo. Y por otra parte vamos a tener para llegar a ese promedio una resistencia muy por arriba de ese promedio, ¿ya? Pero ¿qué está pasando con esta resistencia que está por muy debajo del promedio? No está cumpliendo ninguna especificación y esto puede obviamente dañar la estructura, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ocupa esta fórmula donde tenemos la resistencia especificada más un factor estadístico. ¿Por qué se ocupa este factor estadístico? Porque todas estas pruebas van a tender a distribuir una curva normal, ¿ya? Entonces se ocupa este factor estadístico por la desviación estándar, ¿ya? Entonces, después uno, siempre para diseñar, se ocupa resistencia requerida o de proyecto, que es mayor a la resistencia, perdón, resistencia requerida, ¿ya? Que es mayor a la resistencia característica del proyecto. Bueno, según resistencia, entonces, una vez que tenemos esta resistencia
requerida. Vamos a esta tabla, que en este caso son de la NSH 170. Primero, en función de la probabilidad de defectuosos, si nosotros, por ejemplo, en esa especificación tipo teníamos un 5%, entonces nuestro factor estadístico T va a ser este, ¿ya? Y luego vamos a la derecha, y dependiendo de las condiciones previstas para la ejecución de la obra, por ejemplo, a nosotros nos decían que iba a haber un control esporádico, eso entonces va a ser una condición prevista media, ¿ya? Y además, bueno, acá esta tabla es más viejita y habla de H15 y o sea, de H15, ¿ya? Esto, a diferencia de la norma actual, es que en la norma anterior se ocupaban cubos de hormigón, y ahora se ocupan probetas cilíndricas, ¿ya? Pero con fines de este taller, si es que esto es mayor a H15, tómenlo como que fuera mayor a G15, ¿ya? Pero en teoría acá se tiene que hacer una conversión para llegar de las probetas cúbicas a cilíndricas, o viceversa, ¿ya? Entonces ahí tenemos la desviación estándar. Y con eso podemos tener la resistencia requerida. Teniendo la resistencia requerida, cuando la información de la desviación estándar no está disponible, se utiliza esta tabla, ¿ya? Después, una vez que se calcula la resistencia requerida, la razón aguasamiento se obtiene según la siguiente tabla, ¿ya? Entonces, si a nosotros nuestra FM nos da, por ejemplo, de 35, entonces tenemos esto, ¿ya? Y si nos da entre 40 y 35, entonces tenemos que hacer una interpolación lineal de esto, ¿ya? Tenemos que encontrar el valor que está entre medio. Y esto solo es válido para cementos tipo 1 y tamaño máximo de agregado entre 19 y 25 milímetros. ¿Ya? También esta tabla, que tiene la misma lógica de la anterior, pero que ha aplicado elementos chilenos, ¿ya? Y lo mismo que si es que tenemos una razón, o sea, perdón, una resistencia que está entre 38 y 34, por ejemplo, se tiene que hacer la interpolación lineal acá, ¿ya? Luego, luego está la selección de razón agua-cemento, pero según exposición, ¿ya? Como lo dije en ese enunciado, esa estructura va a estar en Antofagasta, ¿ya? Es decir, que en Antofagasta va a estar sometida a exposición de alta humedad, por ejemplo, a cloruros por el agua de mar, etcétera, ¿ya? Entonces, vemos esta tabla. También está esta tabla, donde quizás es más fácil, por ejemplo, para una estructura que está en la orilla de la playa o en la playa, podemos ver protección de la armadura frente a la corrosión, ¿ya? Por ejemplo, hormigón expuesto a la humedad y a fuentes externas de cloruro. Eso es perfectamente una estructura que puede estar en la playa, ¿ya? Entonces decimos que esta estructura está en una exposición C2 y vamos a la siguiente tabla, donde vamos a C2 y decimos que la razón agua-cemento máxima va a ser de 0,40, ¿ya? Y así podemos ver las distintas clases. El paso 5 es el cálculo de la cantidad de cemento. Esta parte es fácil, es simplemente ocupar esta fórmula, ¿ya? Donde ya tenemos la cantidad de agua y tenemos la razón agua-cemento, por lo tanto tenemos la cantidad de cemento, esto en kilogramos por metro cúbico. Después el cálculo de la dosis de agregado grueso. Esto si es que la especificación no te dice qué porcentaje de agregado grueso y agregado fino, o sea, si es que la especificación no entrega eso, entonces podemos ver esta tabla, ¿ya? Este es el ejemplo del ACI del mismo reporte, en donde nos decían que el tamaño máximo nominal del agregado es de 37,5, la densidad, ojo que esta es una densidad aparente, ¿ya? Es decir, que es una densidad no compactada, eh, por lo tanto siempre va a ser menor a la densidad real, ¿ya? Es de 1600, el módulo de finura es 2,8. Entonces, ocupando estos parámetros, vamos a esta tabla
tenemos un módulo de finura de 2.8 y un tamaño máximo nominal del área de 37.5, entonces tenemos este 0,71. Después el cálculo de dosis de agregado grueso va a ser 0,71 por la densidad, 1600, entonces vamos a tener finalmente 1136 kilogramos de agregado grueso, ¿ya? De agregado grueso. Luego, teniendo eso, bueno, también está esta tabla que tiene más o menos la misma lógica. Después de eso se determina la dosis de agregado final. Este es el último paso de la dosificación y se ocupa la ecuación del principio, ¿ya? En donde todos los componentes de este hormigón tienen que sumar 1 metro cúbico, ¿ya? En la ecuación que mostré antes tiene otro aspecto de esta fórmula. Esta fórmula está dividida por la densidad real del área grueso, del área fino, ¿ya? Pero al final, finalmente es lo mismo, ¿ya? Para encontrar el agregado fino, entonces se despeja esta cantidad o sea, este AF, ¿ya? Y todos estos otros parámetros ya los tenemos, entonces tenemos finalmente la dosis de agregado fino. Bueno, este es un ejemplo. Si fijan, por un lado tenemos la masa, ¿cierto? Por otro lado el volumen, para una razón agua-cemento, ¿ya? Ojo que la razón agua-cemento siempre se mide para la dosificación SSS, ¿ya? Entonces, si en este caso quisieran verificar que 0,35 dividido en 156 partido 4,46, ¿ya? Y eso les va a dar 0,35. Por otra parte, tienen el volumen, que es básicamente la masa dividido en su peso específico, y todo esto tiene que dar 1. Por eso, esto tiene que ser igual a 1, y acá da 1, ¿ya? Y de esta forma podemos ver si es que lo quisieran ver como porcentaje. Pues acá tenemos un 15% de cemento de toda la mezcla, un 16% de agua, etc. ¿Ya? Entonces con eso tenemos la primera parte, que era cómo dosificar, ¿ya? La segunda parte es, hay que siempre corregir la dosificación, ¿ya? Las correcciones más utilizadas, primero está la corrección por rendimiento, por variaciones de granulometría, por humedad del ovario y por humedad del ovario, pero en función del esponjamiento, ¿ya? La que nosotros vamos a ver y la que más se ocupa siempre y la que siempre se debe ocupar es la corrección por humedad del ovario, el 3, ¿ya? Y esa es la que les va a tocar hacer en el taller y que voy a explicar más adelante. Primero, la corrección por rendimiento. Si en terreno no se está fabricando el volumen de hormigón que se determinó teóricamente, es necesario ajustar la dosificación y determinar la dosis real de cemento utilizado en la amasada, ¿ya? Por ejemplo, si es que uno está en obra y uno en el diseño tiene un hormigón de densidad teórica de 2.400 kilogramos por metro cúbico y le está llegando menos que eso o más que eso, entonces eso se tiene que modificar, ¿ya? Para que finalmente les lleguen, o sea, que la dosificación que está llegando se adecue a la que te están pidiendo, ¿ya? Entonces primero se calcula la dosificación real utilizada como un factor de corrección, que es la densidad medida partido de la densidad teórica, ¿ya? La densidad medida también se conoce como la densidad real, la que está llegando a la hora. Y luego se debe proponer una dosificación corregida, donde si la dosis de agua y la razón agua-cemento de la dosificación teórica son las adecuadas, ¿ya? Si es que uno diseñó bien la dosificación y esa razón agua-cemento cumple con las especificaciones, por ejemplo, de resistencia o ciertos ensayos de durabilidad, entonces es recomendable que el ajuste sea realizado solo variando la cantidad de los agregados, ¿ya? ¿Cómo podemos ver esto? Con este ejemplo, en donde tenemos la primera columna, la densidad teórica, ¿ya? Y por otra parte la densidad real. Si se fijan, la densidad teórica total es diferente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se divide la densidad real, ¿ya? 2.342 partido 2.323, y esto tiene que dar 2.342, pero lo que hacemos es, ese factor lo vamos a multiplicar por la densidad de los agregados solamente, ¿ya? Y vamos a dejar lo que es el cemento y el agua igual que la densidad teórica, ¿ya?
Entonces solamente vamos a estar modificando la dosis de agregados, pero dejando intacto la dosis de cemento y agua, ¿ya? Después la corrección por variaciones de granulometría. En caso que la arena suministrada contenga proporciones importantes de grava, mayor a un 15%, se debe ajustar la razón arena-grava para evitar agregar una mayor cantidad de grava y una menor cantidad de arena. Si no se realiza el ajuste, podría afectar las propiedades del hormigón en estado fresco y endurecido, ¿ya? Esto es cuando uno mide o ve la curva granulométrica como in situ de la arena y se encuentra con que tiene mucha grava. Y eso obviamente está mal porque va a afectar finalmente eh, los volúmenes relativos de su dosis. Entonces eso se tiene que corregir. El procedimiento es este, la verdad, no lo voy a pasar mucho, porque esto es básicamente un procedimiento que se tiene que seguir así, ¿ya? Y aparte que no es lo que tenemos que hacer en el taller, así que se los dejo ahí, por si es que a alguna vez les toca hacer. Se hace este procedimiento, después se ocupan esta fórmula, y acá tienen un ejemplo, ¿ya? Después, lo más importante es la corrección por humedad de los agregados, ¿ya? La dosificación se considera cuando los agregados están en estado SSS, ¿cierto? El método ACI dosifica para ese estado. Y en la práctica nunca están en ese estado, ya que, por una parte, los áreos tienen o agua libre o en exceso, por lo tanto el árido está húmedo, ¿ya? O tienen menos agua que para estar en estado SSS, por lo tanto el árido está en un estado entre seco y SSS, ¿ya? Acá, acuérdense que este peso húmedo, toda esa agua en exceso, finalmente va a contribuir al agua como libre o al agua de amasado, que va a ser agua que va a modificar esta razón agua-cemento. Y por otra parte, si es que hay menos agua, o esa agua de absorción no está realmente en todos los poros, entonces va a haber el agua de la razón agua-cemento finalmente va eh, a, a absorberse dentro de estos poros y no va a ayudar a hidratar el cemento, que es la finalidad del agua, ¿ya? Por lo tanto, toda el agua que sobra o falta modificará la razón agua-cemento diseño, por lo tanto se debe corregir. Esto, bueno, el primer paso es determinar la humedad total y absorción de los agregados, ¿ya? Por una parte está la absorción, que es una característica propia del agregado, ¿ya? Y por otra parte está la humedad, ¿ya? La humedad es una propiedad como en el momento del agregado, ¿ya? La humedad hoy día de un agregado puede ser tanto, mañana va a variar probablemente y en una semana va a seguir variando, ¿ya? Y así, depende de las condiciones ambientales, de la temperatura, de la humedad relativa del aire, etc., ¿ya? Y la humedad libre se calcula así, ¿ya? Que es como el agua que hay, pero que no es de absorción, ¿ya? El paso 2 es determinar el agua absorbida por los agregados. Importante, estos son cantidades porcentuales, ya son porcentajes, pero no es agua en sí. ¿Cómo se calcula el agua? Con esta fórmula, ¿ya? Por una parte, uno puede encontrar el peso seco, que tiene esta fórmula, y después el agua de absorción con esta fórmula, ¿ya? Después el paso 3, determinar el agua de humedad total, que se ocupa con esta fórmula, ¿ya? Y acá tenemos el agua de humedad total. Y finalmente, sí, finalmente se debe corregir la dosificación. Por una parte, el agua absorbida por los agregados se suma a la dosis de agua y se resta a la masa de los áridos. Por otra parte, el agua de humedad total se resta a la dosis de agua y se suma a la cantidad de los agregados, ¿ya? Por otra parte está la corrección por humedad de los agregados en función del esponjamiento, que es peso por volumen. En este caso se debe corregir la dosis de arena debido al efecto del esponjamiento. El esponjamiento se halla con esta fórmula, ¿ya? Solo se debe corregir la dosis de arena agregándose un volumen igual al valor del esponjamiento. La cantidad del agua de amasado debe ser corregida tal como en las mediciones por peso, ¿ya? Después el volumen del esponjamiento que se debe agregar se halla con esta fórmula, ¿ya?
Y como ejemplo está esta tabla donde nos dicen que tenemos un esponjamiento de la arena que es del 20% y fácilmente la corrección va a ser, vamos a la arena, tenemos que la dosificación de los áridos secos son 301 litros y el esponjamiento es 20%, por lo tanto la corrección lo que se debe agregar son 60 litros de arena, ¿ya? Que esto es 301 por 0,2, igual a 60 litros, ¿ya? Y eso. Ya, con eso terminamos la parte teórica. No sé si es que tienen alguna duda y no sé si es que quieren hacer un break para ver el ejercicio. Díganme. Apaño un break. Ya, pues. Si tienen duda, no sé. Sí, Nico, el ejercicio que nos van a mandar para el taller va a ser como hacer un cálculo de dosificación, pero respetando la norma o Claro. como... Va a ser muy parecido a lo que vamos a hacer ahora. Les vamos a pasar dosificaciones distintas a cada grupo. Van a tener que hacer una planilla como automatizada. Bueno, todo eso lo voy a explicar un poco. Y hacer las correcciones. Ya, Se va a buenísimo. subir a Canvas. Sí. Pero ahí lo voy a explicar. Les voy a mostrar en eso. Ya, pues, apañan a no sé, 10 minutos de break. Muy poco. No sé. Está bien, está bien. ¿Sí? Ya, pues, a las 2:20 empezamos con la segunda parte. Dale, nos vemos. Dale. Ya, el enunciado es similar a los enunciados que van a tener ustedes, ¿ya? Así que es bien parecido. Usted es contratado para realizar el diseño de mezcla de una losa en un edificio de Antofagasta. La especificación que se le entregó es G25 512.58. Se indica además que se realizará un control esporádico de calidad de las muestras. El cemento a utilizar es melón especial, peso específico de 2,81, que según la norma tanto corresponde a clase Portland pozolánico, grado corriente, ¿ya? Entonces, tenemos resistencia de proyecto de 25 megapascales, un 5% defectuoso, tamaño máximo nominal del árido 12,5 y asentamiento de cono de 8 centímetros. Además, nos dicen que consideremos que la proporción de agregados será 40% grava, 30% gravilla y 30% arena. ¿Qué quiere decir que nos estén dando estas razones o estos porcentajes? Que no vamos a tener que sacar. Por ejemplo, si se acuerdan del paso para hallar la dosis de agregado grueso, acá nos están dando al tiro la proporción de cada uno de los agregados, ¿ya? Las características de los agregados son estas, donde tenemos por un lado el módulo de finura, que en este caso no se va a utilizar, ¿ya? El peso específico, la densidad aparente, absorción y humedad, ¿ya? Entonces, el desarrollo, siguiendo los pasos del método ACI. Primer paso es la selección del asentamiento de cono, ¿ya? Según la especificación, tenemos que el asentamiento de cono es de 8 centímetros. Luego, la selección de tamaño nominal máximo agregado apropiado. Siempre traten de seguir estos pasos, ¿ya? Que como que son los pasos siguientes requieren de los pasos anteriores. El tamaño máximo del agregado es 2.5 milímetros. Nuevamente, acá no tienen que ver todos los requerimientos de los tamaños máximos de agregado porque se las dan al tiro, ¿ya? Después, la estimación de agua de mezclado y contenido de aire. Entonces, tenemos un asentamiento de 8 y diámetro, o sea, tamaño de 2.5. Entonces, vamos a 8 eh, centímetros o 80 milímetros. Vamos, entonces, primero acá. El tamaño máximo nominal del árido es 12.5, entonces vamos a estar en esta columna. Luego vemos el asentamiento, vamos a estar en esta columna. Por lo tanto,
tenemos que el agua de mezclado va a ser de 216 kilogramos por metro cúbico y el contenido de aire va a ser de 2,5% por ciento del volumen, ¿ya? Luego, la selección de la razón agua-cemento. Primero, según resistencia, ¿cierto? Bueno, tenemos que ver... Una pregunta. dime. Lo de arriba, ¿por qué era esa fila de 75 a 100? Porque tenemos tenemos un asentamiento cono, o slam, de 80 milímetros. Entonces está entre Ah, ya, 75 y perfecto, 100. ya. ¿Yep? Entonces, pues, la razón agua-cemento según resistencia. Primero, acuérdense que se tiene que ver según resistencia y según exposición. Primero, según resistencia, se tiene que encontrar la resistencia requerida, que se halla con esta fórmula. Entonces, por una parte tenemos un 5% defectuoso según las especificaciones, entonces tenemos el factor estadístico T. Y por otra parte tenemos que nuestro hormigón es mayor a un H15 o G15 con fines de este taller. Por lo tanto vemos en esa columna y además decimos que tiene un control esporádico, ¿ya? Entonces nuestra desviación estándar S va a ser 7. Entonces, Nico, ¿cómo dime, sacaste el 5%? ¿O se asumió 5%? el 5% es por... Ah, ya, perfecto. ¿cachaste? Ya, este 5 está como en el código. Y si no te dicen que se agrega aire, o sea, siempre se asume que no se está agregando, entonces. Por esa Eh, tabla me refiero. claro, sí. Ya. Que en No, general en ¿cómo? Estados Unidos siempre le ponía aire, porque va a estar sometido al ciclo hielo-hielo. En Chile es raro, a menos que sea, por ejemplo, la ampliación del Paso a los Libertadores que hicieron hace poco, es raro que hay una estructura que esté sometida a ciclo hielo-hielo. No es que se llegue a congelar en algún momento, que pasa el proceso de congelamiento en forma cíclica. Y en Chile en particular, eso pasa poco. Ya, perfecto. Gracias. Ya, entonces tenemos el T, el S y la resistencia especificada. Entonces tenemos la fórmula, la ocupamos y nuestra resistencia requerida es de 36,5 megapascales. ¿Ya? Entonces ocupamos esta tabla que es para cemento chileno, ¿ya? Como nuestra resistencia está entre 38 y 34, entonces hacemos una interpolación lineal, ¿ya? Y encontramos la razón agua-cemento según resistencia, la cual va a ser de 0,42, ¿ya? Por otra parte está la selección de agua-cemento según exposición, ¿ya? Nos dicen que esta estructura va a estar en Antofagasta, por lo tanto podemos decir que esta estructura se tiene que proteger la armadura frente a la corrosión, ¿cierto? Porque hay humedad, hay mucha humedad en el ambiente y también cloruro por el agua de mar. Entonces podemos decir fácilmente que va a tener una exposición tipo o clase C2, ¿ya? Donde el hormigón es expuesto a la humedad y a fuentes externas de cloruros, ¿ya? Como sal o agua de mar, ¿ya? Entonces, tenemos que la clase es C2, vamos a la siguiente tabla, buscamos C2 y vamos a tener que la razón agua-cemento según exposición es de 0,40, ¿ya? Luego tenemos que encontrar la razón agua-cemento mínima entre estos dos, ¿ya? ¿Por qué? Porque realmente la razón agua-cemento, mientras menor es, menor permeabilidad es, se atribuye también a una mayor resistencia, ¿ya? Por lo tanto, la durabilidad o la protección frente a agentes nocivos va a ser más eficiente con razón agua de cemento menores que mayores, ¿ya? Por eso. Entonces, nuestra razón agua-cemento final va a ser la menor, que es 0,40. Después el cálculo de la cantidad de cemento, se ocupa esta fórmula. Tenemos todos esos parámetros. Entonces, tenemos que son 540 kilogramos por metro cúbico. El cálculo de dosis de agregado grueso y la determinación de la dosis de agregado fino se hace en el mismo paso, ya que nos dicen al tiro cuál proporción de agregados tenemos que ocupar. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Por una parte ya tenemos
la mayor parte de estos parámetros, ¿ya? Pero no tenemos la cantidad final que queremos de agregado, ¿ya? Pero sí tenemos como las ponderaciones, las proporciones de esto. Entonces, nos vamos a esta fórmula y a cada parte de lo agregado, de la grava, de la villa y arena, lo multiplicamos por un x, ¿ya? O esto lo podemos factorizar, como vieron. Y ese x finalmente va a ser la cantidad de agregado total que vamos a tener en la mezcla, ¿ya? Que va a ser de 1501 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Luego esto nosotros lo podemos llevar a las cantidades proporcionales a cada tipo de agregado, ¿ya? Multiplicando básicamente por la proporción de cada uno ahí, que es 0,4, 0,3 y 0,3, ¿ya? Entonces vamos a tener estas proporciones para cada agregado. Una pregunta. ¿Dime? En la parte de arriba, en la fórmula esa, Dale. ¿qué término corresponde a qué término? Por ejemplo, la G, El G agregado grueso, el otro agregado fino. agregado Ya, fino, perfecto. y la grava y gravilla se considera como agregado grueso, ¿ya? Entonces hay que tener un AG de grava y otro AG de gravilla, ¿ya? Esto lo descomponimos. Ya, Recordamos perfecto. también que tenemos las dos densidades, entonces tenemos todo, ¿ya? Eso. Entonces, finalmente tenemos la dosificación, y que vendría siendo esta, ¿ya? Ahora, tenemos la dosificación SSS, ¿ya? Uno no trabaja con la dosificación SSS, sino que trabaja con la dosificación húmeda. ¿Qué se hace para eso? Se debe corregir por humedad, ¿ya? Entonces, el primer paso era determinar la humedad total y absorción de los agregados, ¿ya? Habían unas fórmulas, ¿cierto? Pero si es que las especificaciones técnicas nos dan esto, entonces las tenemos tiro, no tenemos que jugar esas fórmulas, ¿ya? Recordar que la absorción es una característica propia del agregado y la humedad no, sino que es como una propiedad que está como en ese mismo momento del agregado. Pero eso no puede estar en la especificación técnica. Eh, Depende. Así que, No, porque la especificación técnica de una construcción que se hace un año más, te decir cuánta es la humedad de la arena en un año más. bueno, entonces se pone esa fórmula y se saca esto, ¿ya? Al menos En este en caso lo dan. en el enunciado va a estar. Sí, a eso. Y el paso 2 es determinar el agua absorbida por los agregados. En este caso puede ser un ejemplo solamente para la grava, ¿ya? Después de ver todo. Y se ocupaba con esta fórmula, ¿ya? En donde el agua de absorción se halla con esta fórmula, la parte de la derecha. ¿Por qué? Porque aún no tenemos el peso seco de los agregados, ¿ya? Entonces, hallamos el agua de absorción, después con eso tenemos el agua de la mezcla, ¿cierto? Que se le tiene que, al agua de la dosificación en SSS, se le tiene que sumar el agua de absorción, ¿ya? Y con eso podemos encontrar el peso seco, que vendría siendo el peso del área en SSS menos el agua de absorción, ¿ya? Después determinar el agua de humedad total, ¿ya? Que se hace con esta fórmula y es similar a lo anterior, solamente que es como al revés. En este caso hallamos el agua de humedad, ¿ya? Con respecto al peso seco. Después esa agua de humedad se la tenemos que restar al agua de la mezcla, ¿ya? Porque va a ser como agua que, o si no, vamos a tener más agua para la razón agua-cemento de la que necesitamos, ¿ya? Entonces se tiene que restar. Y teniendo eso, tenemos el peso húmedo, es decir, que estamos considerando el peso del propio árido más el agua de absorción o el agua de humedad que tiene ese árido, ¿ya? Entonces, viéndolo como para cada agregado, armamos esta tablita en donde el agua absorbida por los agregados se suma a la dosis de agua y se resta la cantidad de áridos, ¿ya? Es decir que primero tenemos la dosificación SSS, donde tenemos que restarle el agua de absorción y sumarla a un agua de absorción que dejamos en esta fila, ¿ya? Después, a la dosificación de los áridos secos, le tenemos que restar este 600 menos 5,9, entonces así vamos a tener la dosificación de los áridos secos, ¿ya? Y esta agua de absorción se la tenemos que sumar al agua de la mezcla, ¿ya?
Y finalmente, para encontrar el agua total, o sea, la dosificación de los áreos húmedos, tenemos que el agua de la dosificación de los áreos secos, le tenemos que restar el agua total, que es como el agua que ya está en los áreos, entonces no tenemos que agregar esa agua, porque si no estaríamos aumentando la razón agua-cemento. Entonces, tenemos que restarle esta agua al agua de mezclado y va a quedar menor, ¿ya? Y a la dosificación del áreos secos le tenemos que sumar un peso que va a ser el agua contenida en estos áreos, ¿ya? Y eso. Y eso sería. No sé si les queda alguna duda. Les voy a mostrar igual, todavía falta, les voy a mostrar como el enunciado y también otra parte de la granulometría. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Ya, con respecto al enunciado, este va a ser el enunciado que se les va a subir, ¿ya? Bueno, no les voy a leer el cuerpo ni nada, pero las actividades de este taller, primero es confeccionar una planilla. A ver, nosotros les vamos a pasar 3 granulometrías de una grava, gravilla y arena, en donde ustedes van a tener que optimizar esta granulometría, ¿ya? Que se lo voy a explicar en un poquito. Por una parte tienen que hacer eso es lo primero del taller, después tienen que en la misma planilla hacer todos los pasos que hicimos recién, pero lo van a tener que hacer automatizado, es decir, que nosotros, o sea, que ustedes eh, pongan la mínima cantidad de parámetros posibles en esta planilla y la dosificación se calcule sola, ¿ya? Y lo mismo con la corrección, que tiene que haber una corrección por humedad real del ovario, que también va a tener que ser automática, ¿ya? Eso. Bueno, van a tener que ocupar esta banda granulométrica ROADME número 4, ¿ya? Para hacer la optimización del ovario, que se los voy a mostrar ahora. Y eso. Bueno, tienen que entregar una planilla y un informe escrito. Como dije, el taller va a ser en pareja al azar, y ahora en la tarde va a estar publicado, se supone. Las especificaciones técnicas están acá en el mismo enunciado, para cada grupo en Canvas tiene un número y ahí tienen que ir a su grupo correspondiente. Luego, acá están las granulometrías de las arenas, ¿ya? De las gravillas y de las gravas, y finalmente están las propiedades del ovario, que es esto, ¿ya? Y con eso tienen todo. Ahora, con respecto a ya, bueno, esta es mi planilla que hice cuando me tocó hacer el curso. Le fijan, todo lo que es en amarillo son inputs, ¿ya? Es decir, que solamente, en este caso, yo tenía que poner lo que está en amarillo y todo el resto lo tiene que calcular solo, ¿ya? Esta primera parte es sobre la optimización de la granulometría. ¿A qué se refiere con esto? A ver si ya. Por ejemplo, ustedes tienen una grava que va a ser de este porte, una gravilla de este porte y una arena de este porte. ¿Cómo hacen para optimizar el espacio dentro, o sea, para optimizar el espacio de estos tres áreos? Es básicamente haciendo algo como poner una grava ahí, otra ahí, una gravilla que es más chica ahí, ahí, y una arena que sea ahí, ahí y ahí, ¿ya? En vez de que queden todos esos espacios como sin usar, ¿ya? Entonces, eso es como el fin de hacer esta optimización de la granulometría. Nosotros tenemos, por una parte, esta banda granulométrica, ROADME número 4, ¿ya? Que son dos curvas granulométricas, ¿ya? Esta C2 y C3. Y lo que nosotros queremos hacer, la finalidad de todo esto, es que esta curva negra
que es la curva de nuestro área, esté como lo más posiblemente por al medio de esta banda, ¿ya? Y de esa forma como que estamos optimizando esta granulometría, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero van a tener que poner a mano todo esto, esta granulometría, ¿ya? De la arena, grava y gravilla. Después van a tener que hacer un área total, ya la curva granulométrica total de estas tres, de estos tres áreas, ¿ya? ¿Cómo se hace esto? Como acá yo tengo una columna donde está la granulometría total, que es básicamente el promedio, o no el promedio, sino que la cantidad que pasa de cada área por una proporción de estos áreas, ¿ya? Yo acá, por ejemplo, si pongo 30, no, 30, 30 y 40, esto suma 100, ¿ya? Entonces, esto quiere decir que yo estoy poniendo un 30% de arena, un 30% de grava y un 40% de gravilla, ¿ya? Y esta curva, al final, es este por este por este por este, ¿ya? Entonces, de esa forma uno logra tener esta curva negra, que es como la curva total del agregado, ¿ya? Entonces, lo que hice yo, esto se puede hacer de varias formas, ¿ya? Pero esta es la forma que hice yo. Acá yo le doy unos valores cualquiera, digamos, que tengan que sumar 100. Esta proporción correcta significa que esto da 100, ¿ya? O sea, acá yo le pongo 30, da 90, entonces la proporción es incorrecta, ¿ya? No, está. Ahí. Y luego lo que hago es hacer otra curva, ¿ya? En donde yo quiero que el promedio de esta banda granulométrica, es decir, como lo que pasa por la mitad de esta banda, va a ser este promedio, ¿ya? Que va a ser una curva que acá no se ve, que es como la curva invisible que pasa entre medio de esta banda, ¿ya? Y el área combinado, finalmente, va a ser el área total eh, con, eh, con las proporciones que yo le estoy dando o que quiero que optimizar, ¿ya? ¿Cómo optimizo esto? Hay una función que se llama suma de mínimos cuadrados, que esto escapa del curso, pero esto es una función que se ocupa en estadística, por ejemplo, para sacar regresiones lineales. ¿Y qué es lo que hace esto? Trata de, como palabra simple, trata como de acercar todos los puntos que pueden estar por arriba o por debajo de esta línea, y como que se asemeje a esa curva. No sé si se entiende muy bien. Pero filo, ya. Entonces acá en Excel uno pone esta fórmula que es suma de mínimos cuadrados, que es esta, ¿ya? Y tengo que poner estas dos columnas, ¿ya? Esto quiere decir que suma los mínimos cuadrados entre esas dos columnas, ¿ya? Y lo que se hace después es ocupar Solver, no sé si han ocupado Solver, es un complemento de Excel para optimizar, ¿ya? El cual, si es que no lo han ocupado y si es que no lo tienen en Excel, van a opciones en Excel, buscan en complementos y sale como otros complementos y activan Solver, ¿ya? Por si no lo tienen. Y después van a datos, van a Solver, ¿ya? Acá yo pongo como la instrucción, que es minimizar celda G7, que es, o sea, G70, que es esta, con restricción que la celda G50 sea igual a 1, ¿ya? G50 es esta, ¿ya? Es decir que, y cambiando estos valores, esos valores, ¿ya? Entonces yo voy a Solver y pongo establecer objetivo en la celda G70. Estoy estableciendo que minimice ese objetivo, ¿ya? Cambiando las celdas de variable, que van a ser estas, ¿ya? Que van a ser las proporciones que finalmente quiero, y sujeto a las restricciones que estas tres, o esto, sea igual a 1, ¿ya? Como esto es un porcentaje, es igual a 1,
¿ya? Entonces pongo resolver. Ojo que ahora están 30, 30, 40. Pongo resolver. Y ahora me dice resolver, encontré una solución y se cumplen todas las restricciones. Aceptar. Y me tira esto. ¿Ya? Ahora. Ya, me tira eso. Raro que me tira así. No, pero, entonces con eso estamos optimizando esta curva, ¿ya? Y se fijan, ahora esta curva está como por al medio de la banda, ¿ya? Da lo mismo que en algunos puntos se salga de la banda, porque al final es imposible que cumpla en todas partes. Pero antes la curva estaba como por debajo, ¿ya? Y ahora no. Entonces esa es la idea. Entonces ahí están optimizando como esta granulometría. Una vez que tienen optimizada esta granulometría, pueden hacer la dosificación, la corrección de humedad, ¿ya? Entonces, en mi caso, yo tenía que poner solamente estos parámetros, y con eso uno tiene, ya está como automático todo esto. Entonces la dosificación de árido húmedo, que es lo que me importa, daba esto, ya con todas las correcciones. Acá están todos los cambios. Y eso, no sé qué más. Bueno, la idea es que pongan algunas tablas en el mismo Excel, o traten de jugar el mismo Excel eh, para Oye, Nico, facilitarnos un poco la corrección. Dime. no entiendo esa columna de agua absorción. Agua absorción. Sí, ¿cómo funciona esa columna? Ah, ya, que todo el agua que, para hacer la dosificación, o sea, la corrección, primero está todo el agua que absorbe este árido, ¿ya? Y ese árido, o sea, esa agua de absorción se le tiene que sumar al agua de la mezcla, ¿ya? Es decir, que toda esta agua está contenida dentro del árido, pero es agua que se le tiene que sumar al agua como de la razón de la razón agua-cemento, ¿ya? Y después se le tiene que hacer la otra fórmula para sumarle al peso del árido seco, para encontrar la dosificación en áridos húmedos. No sé si se entiende. Yo creo que a mí igual me costaba entender esto cuando lo hice, y una vez que empezáis como a meterle fórmula, como que se te aclara mucho más. No sé si explico. No sé. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, los grupos ya deberían estar en Canvas. Son aleatorios. Acá van a personas. Los grupos taller 1. Y acá están todos los grupos. Y el líder del grupo es el que tiene este como icono. Y es el que tiene que mandar el taller, ¿ya? Para que tengan en consideración eso. Y eso. No sé, si tienen alguna pregunta durante la semana, me hablan por mail o por WhatsApp, y ahí tratamos de resolverlo. Eso. Nico, yo tengo una duda con respecto a que no se ajuste totalmente a las dos curvas granulométricas. Da lo mismo. Entonces, ¿para qué sirven entonces? No, porque al final estáis optimizando. La optimización no siempre es como va a ser lo perfecto, ¿cachai? Yo me acuerdo que tuve esta misma pregunta cuando di el curso, y, y sí pasa, pero es que es imposible al final, porque a ti te dan una granulometría de distintos áreas, ¿ya? Pero tú no podéis cambiar el área en sí, pues. Entonces no podéis cambiar el área como para que pase justo por entre medio, sino que finalmente esta es la mejor forma de la granulometría que podéis llegar, pero no va a ser perfecta, ¿cachai? No va a estar sí o sí dentro de O esta sea, banda. igual podría. Si queda muy gruesa y necesitáis, puede cambiar, no sé, de grava a gravilla o de una arena gruesa a una arena fina o cosas por el estilo. Igual se puede seleccionar.
Ya, pero la cuestión es que en el laboratorio no, lo más probable es que se te Ah, no, vaya pues por una parte. acá lo ¿cachai? mismo, acá que trajen lo que tienen, ¿no? Sí, Que se acerquen lo más posible. claro. Ya, perfecto. Gracias. Ya, pues entonces, si no tienen más preguntas, estamos. Para esto tenemos 2 semanas. No, para esto tienen una semana. En verdad este taller no es tan difícil. Van a agachar y si siguen los pasos, lo van a lograr rápido. Quizás se demoran un poquito más como en poner las tablas en el Excel y como automatizar un poco, pero no es tan complejo como se podría ver. Así que tienen una semana, no sé si hasta el miércoles próximo en la noche o el jueves. Y el próximo, como tenemos hartos talleres durante el semestre, la próxima semana vamos a tener otro taller que va a ser de dosificación de hormigones no convencionales, ¿ya? Y ojalá en 2 semanas más creo que va a ser el único laboratorio que va a ser más que nada como para que vean qué son los hormigones, como la mezcla fresca de hormigones no convencionales, por ejemplo, hormigón autocompactante y eso. Pero todo eso lo vamos a informar dentro de la semana o dentro de la próxima semana. Bien. Ya, pues, y eso.